Hola chicos y chicas de cuarto año, espero que estén bien, sobrellevando de la mejor manera posible la situación en la que nos encontramos. Estamos llegando a un momento un poco más álgido de la cuestión. Antes de empezar con el tema que nos toca hoy, que es empezar a trabajar con Martín Fierro, vamos a hacer una pequeña introducción al texto hoy, quizás avanzar en la lectura del prólogo. Algunas cuestiones organizativas de nuestra materia. Como ustedes bien saben, el 30 de junio corta la materia. Ustedes van a recibir una suerte de informe, o sus padres, mejor dicho, no sé cómo es el sistema, van a recibir una suerte de informe. Para eso sería importante, sería interesante que tengan entregado la totalidad del trabajo sobre el matadero, ¿sí? Entiendo que cada uno de ustedes está en una situación muy singular, muy apremiante, esto que nos toca vivir, la verdad que es, además de inédito, es preocupante. Sería extraño si ustedes no estuvieran preocupados, si yo no estuviera preocupada por esto que nos sucede, pero bueno, mi apuesta es que es importante también sacar la mente de uno mismo y ponerla en otro lado, ¿sí? Eso también es salud mental. Así que por lo menos por un rato durante la semana, 2 ratos durante la semana, les propongo que pensemos en literatura, que pensemos en, en esto que estamos viendo nosotros ahora, que vamos a empezar a ver, que es muy interesante, muy singular, que es la poesía gauchesca de Martín Fierro, también como una forma de sanación e insisto, de salir de nosotros mismos. Eso seguramente nos ayude. Vamos a ver si también puedo hacer, cuando estemos más avanzados, por supuesto, algún trabajo del orden de lo creativo para estimularlos un poco a trabajar con eso. Y por supuesto, como siempre les digo, los invito a comentarme cualquier dificultad que tengan, cualquier problema en el que se encuentren, porque en la medida de mis posibilidades, que no son gran cosa, pero algo son, voy a tratar de ayudarlos y ayudarlas. Bien, pero yo creo en el poder de la literatura, creo en el poder de la metáfora, por sobre todas las cosas. Así vieron que yo les dije, yo no tengo un dios, pero bueno, tengo un poco esto, ¿no? Creo en el poder de la metáfora, en el poder del símbolo. Así que los invito a seguir conmigo eh, pensando en términos de literatura, porque eso nos ayudará, seguro, estoy segura, a pensar mejor sobre nuestra propia realidad. Bien, hoy entonces vamos a trabajar con el Martín Fierro. Nosotros vamos a leer solamente la primera parte del Martín Fierro. El Martín Fierro, lo que nosotros hoy conocemos como el Martín Fierro, mejor dicho, es en realidad la unión de dos libros separados, dos libros que salieron en momentos diferentes. Lo que se llamó El Gaucho Martín Fierro, que salió en 1872, que es lo que vamos a leer nosotros, parte a la que normalmente nos referimos como La Ida, ¿sí? Y la segunda parte, que se llama La Vuelta de Martín Fierro, perdón, no del Gaucho Martín Fierro, libro que salió en 1879. A esa parte en general la denominamos La Vuelta, ¿sí? El autor de ambas, por supuesto, es el mismo, es José Hernández. Después vamos a hablar de algunas cuestiones que algunas coordenadas biográficas como para que sepan de quién estamos hablando. El libro, igual, vieron que yo les decía, ¿no? La gran marca del siglo XIX en la literatura argentina es la unión, la amalgama entre el proyecto estético, por un lado, el proyecto artístico de cada uno de estos autores, por un lado, y el proyecto político. Lo vimos claramente en Echeverría, en El Matadero. Lo vamos a ver también ahora, vamos a ver cómo funciona eso en José Hernández. En el medio hay otros textos, por supuesto, no es que se produjo solamente esto en el siglo XIX, estamos acá haciendo una selección de lo que considero yo, lo que consideramos con el resto de las profesoras de cuarto año, lo más importante de este periodo, pero hay otros textos, como por ejemplo el Facundo de Sarmiento. El libro Facundo, hace poco, hasta hace un par de años lo dábamos todavía en cuarto año. Lo que pasa es que lo sacamos porque en general les resultaba muy tedioso. El Facundo también tiene ese carácter, ¿sí? Quiero decir, al igual que todo el resto de los textos del siglo XIX de la literatura argentina, combinan un propósito estético, artístico, con un propósito político.
El propósito estético de José Hernández, que ustedes van a ver, no era un gaucho, tenía que ver con trabajar desde la palabra, desde el lenguaje de los otros, desde el lenguaje propio de los gauchos. Vamos a ver ahí hay una serie de procedimientos muy curiosos, muy extraños que se producen en el texto. El propósito político tiene que ver sobre todo con contestar, de alguna manera, contestar de forma artística, pero contestar al fin las políticas de Sarmiento. Sarmiento era el presidente en este momento, ¿sí? Sarmiento fue el presidente desde el 68 hasta el 74. Así que la primera parte del libro, la que nosotros vamos a leer, fue editada durante el gobierno de Sarmiento. Y venía a contestar, como les decía antes, la política de Sarmiento, que para José Hernández era profundamente injusta y que caratulaba como la política de exterminio del gaucho. Sarmiento sostenía, igual un poco que Echeverría, que el gaucho era la barbarie, ¿sí? El gaucho representaba la barbarie en la Argentina que se oponía sistemáticamente a la civilización, ¿sí? Para Sarmiento todo se dividía en esos dos términos antitéticos, ¿no? Opuestos, civilización y barbarie. Del lado de la civilización estaban los blancos, of course, descendientes de europeos, cultos que vivían en centros urbanos. Del lado de la barbarie estaban los que no son tan blancos, los criollos también, algunos del criollaje, y la gente que vivía en ámbito rural. Esta división en realidad no es otra forma, no es nada diferente que la denominación de unitarios y federales, claramente, porque para Hernández, para Sarmiento, igual que para Echeverría, la barbarie era propia de los federales, mientras que la civilización era excluyente de los unitarios. Podríamos detenernos bastante más en esto, pero bueno, lo cierto era que este Sarmiento decía que los gauchos eran unos bárbaros. Esto lo deben haber visto en historia también de Tercero. Que los gauchos eran unos bárbaros, que había que exterminarlos. Entonces, lo que impulsó fue una serie de políticas por las cuales el gaucho, que en general era nómade, circulaba por la provincia de Buenos Aires llevando ganado y demás, lo paraba la policía, diríamos, en términos modernos. Lo paraba la policía. Si el gaucho no tenía lo que se llamaba en ese momento papel de conchavo, o sea, algún certificado que trabajaba para alguien, lo cual nadie tenía, todos trabajaban en negro. Si no tenía papel de conchavo, lo que pasaba era que a ese gaucho en general se le ofrecían dos destinos posibles. Por un lado, ir a la guerra, al norte, a la guerra que se estaba llevando, a la guerra de la Triple Alianza, la guerra que se estaba llevando adelante contra el Paraguay, y la otra opción, si no, era ir a la frontera. ¿Qué era la frontera? Ahí vamos a hablar. En general era al sur. ¿Qué era la frontera? La frontera no tenía que ver con la frontera. Piensen que Argentina en ese momento no tenía la fisonomía que tiene actualmente, ¿sí? La frontera, el espacio, el que ellos llamaban la frontera, era un terreno difuso en el cual convergía, digamos, el terreno, la frontera con el indio, ¿no? El terreno que el resto era territorio inexplorado, que era en general territorio que estaba en manos de los pueblos originarios. Bien. Vamos a ver entonces qué era lo que pensaba este Hernández de esta política sarmientina, ¿sí? Hernández nació, les voy a contar algunas cuestiones de su biografía que explican también su posicionamiento político. Hernández nació en 1834 y murió en 1886. Como ven, nació después ya, es bien, digamos, un sujeto posrevolucionario, ¿no? Nació ya cuando la Argentina estaba constituida como tal, nació en medio de la guerra civil entre unitarios y federales. Podemos pensar que al principio fue como una suerte de pseudo federal, sobre todo porque apoyó trabajando para Urquiza. ¿Se acuerdan quién era Urquiza? Urquiza es el que venció a Rosas, nada más y nada menos. El que venció a Rosas en la coalición esta que armó junto con los unitarios de Buenos Aires, ¿sí? Venció a Rosas en la batalla de Caseros en el 52 y perdió contra los mismos que antes estaba aliado en la batalla de Pavón en 1961.
progresivamente, digamos, al principio apoyaba entonces a Urquiza, después progresivamente fue deslizándose ideológicamente Hernández, digamos, como le pasó a muchos otros, hacia lo que podríamos llamar un camino parecido al de los unitarios, ¿sí? Una postura un poco más conservadora, si se quiere. Sin lugar a dudas, igual, el momento en el que lo encuentra la escritura de la Ida es un momento de clara oposición a las políticas de Sarmiento. Les quería comentar algo sobre esto. Hernández venía de una familia acomodadísima, es Hernández y Pueyrredón, o sea, descendiente del otro Pueyrredón, de Prilidiano. Era de una familia acomodadísima y a lo que se dedicaba en realidad era administrar su campo y algunos otros por la provincia de Buenos Aires. Iba viajando y se hospedaba en distintos lugares y administraba estos campos, ¿sí? Eso lo puso en contacto con toda la clase rural que habitaba en la provincia de Buenos Aires y lo llevó a entender el punto de vista de estos sujetos. Decía, ¿qué quiero decir con esto? Hernández, si bien puede entenderse todavía desde la lógica unitarios y federales, Hernández busca hacer como algo un poco distinto en ese sentido, ¿sí? Busca como una especie de... No una tercera posición, ¿no? Pero algo parecido a eso. Y acá viene lo interesante. El libro, cuando sale en 1872, después de él haberse dedicado durante un par de años a escribirlo, tiene un éxito arrollador. Arrollador en los términos de la época, ¿no? Piensen que buena parte de la población todavía era analfabeta. Pero aún siendo analfabeta, en todas las casas de la República Argentina, sobre todo hacia un poco más tarde, había un ejemplar del Martín Fierro. Agotó 6 tiradas en 3 meses, una cosa así. Fue el primer bestseller nacional, digamos, ¿no? Estoy aplicando una categoría que en ese momento no aplica, ¿no? Pero igual. Tuvo un éxito arrollador. El éxito arrollador le ganó la enemistad total de Sarmiento. Sarmiento era un tipo muy, muy venéreo, ¿no? Muy explosivo. Le ganó la enemistad total de Sarmiento, porque el libro tenía la intención de denunciar esta circunstancia a la que se veían sometidos los gauchos. Así que Hernández se tiene que ir al exilio. Se va al exilio en el 73. O sea, publica el libro en el 72. Rápidamente el libro empieza a circular. Se tiene que ir al exilio en el 73 y vuelve recién cuando Sarmiento ya no era más presidente de la República. Tengo acá el dato, fíjense. 11 ediciones en 6 años agotó, ¿no? Una cosa que no había pasado jamás con nada publicado de la literatura argentina, ¿sí? Como les decía antes, Martín Fierro es el libro argentino por antonomasia, quiero decir. Nosotros vimos antes que el primer cuento nacional es el Matadero, ¿no? Así lo considera la historiografía, por lo menos. Sin embargo, el libro por antonomasia del siglo XIX es el Martín Fierro. ¿Por qué? En parte por su popularidad, ¿sí? Como les decía antes, no había casa a comienzos del siglo XX en Argentina, no había casa en la que no hubiera un ejemplar de Martín Fierro, no había gente que no pudiera recitar partes de memoria, e incluso, y esta es la parte interesante, buena parte de la población de la población que era analfabeta también tenía el libro. El libro tenía casi como un carácter medio talismánico, ¿sí? Tenía ese carácter. El libro era, por otro lado, piensen, quizá a nosotros esa faceta se nos escapa un poco en la actualidad, pero el libro era un sistema de denuncias, ¿sí? Denunciaba la situación en la que estaban los gauchos, denunciaba también otra serie de cosas que vamos a ir viendo a medida que leamos. Así que el libro era, sin lugar a dudas, muy polémico. Eso pasa con la primera parte de Martín Fierro, editada en 1872. Del 72 al 79, Hernández tiene una explosión total de popularidad. En el 79 edita lo que se llama La Vuelta de Martín Fierro. ¿Por qué se llama La Vuelta de Martín Fierro? Porque ustedes ya lo van a ver, hacia el final de la primera parte, Martín Fierro se va, ¿sí? Se va, deserta del contacto de los hombres, deserta de la civilización en definitiva y se va rumbo a la barbarie.
En el 79, este mismo gaucho, Martín Fierro, vuelve. Y vuelve, en cierta medida, como en carácter reconciliatorio. Todo lo que es denuncia en la primera parte, en la segunda parte tiene un tono más bien conciliador, ¿sí? El gaucho ya no es este sujeto perseguido por la autoridad, sino que es recibido por la autoridad como con beneplácito. Viene desencantado de su aventura con la barbarie, o sea, con los indios, y vuelve a convertirse en un sujeto de bien. Y ustedes dirán, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué este cambio entre una parte y la otra? Bueno, pasan muchas cosas, pero sobre todo lo que pasa es que Hernández pasa de ser un opositor al gobierno a ser parte del gobierno, ¿sí? En el 79 Hernández ya era senador, cargo que sostuvo hasta su muerte. Eso pasa. No podía denunciar un Estado también del que él era parte, ¿no? La idea era que aprovechara la popularidad, la enorme popularidad de Martín Fierro para reconciliar, sobre todo a los sujetos que vivían en la ruralidad, reconciliarlos con el Estado, ¿no? Con el gobierno. Si me preguntan a mí, la segunda parte es mucho mejor técnicamente que la primera, o sea, está mejor escrita, si se quiere. Tiene mejores metáforas, la métrica ya está como más aceitada y demás. Ahora, para mí lo que le falta es como la potencia, la fuerza que tenía la primera parte, que es la fuerza que le da el carácter de denuncia. Por eso nosotros vemos la primera parte solamente. Por eso y porque es más corto. Aparte porque, bueno, no se aviene bien con mi carácter todo lo que sea reconciliarse con la sociedad. Más bien todo lo contrario. Así que vamos a leer solamente la primera parte, solamente la ida, que es esta especie como de enorme canto de desencanto, diría, valga el juego de palabras. Antes de empezar, que les quería comentar algunas cosas sobre cómo está organizado el texto y demás. Insisto con esta idea de que se trata de un texto que tuvo una terrible popularidad y sobre todo el personaje. Quiero decir, es el primer caso, y creo que el único, de la literatura argentina en el que los límites entre ficción y realidad se borraron hasta ese punto. Quiero decir, un montón de gente consideraba que este Martín Fierro tenía una existencia real y confundía en muchos casos incluso a su autor, a José Hernández, con el personaje. Cuentan que cuando murió José Hernández en el diario salió la pastilla que decía murió el senador Martín Fierro, ¿no? O sea, una especie de error, no error. Fíjense hasta qué punto la popularidad del personaje había eclipsado un poco a la de su autor, ¿no? Pienso en otros casos emblemáticos en ese sentido de la literatura mundial como Sherlock Holmes, ¿no? Con Arthur Conan Doyle, que pasó a tener como una especie de existencia independiente, autónoma de su autor. Otra cosa que quería, antes de ir a lo estructural de la obra, era comentarles que el Martín Fierro nos propone a nosotros una especie de desafío. Nos propone a la literatura en general una suerte de desafío. ¿Por qué un desafío? Porque nosotros vamos a tener acá la obra de un tipo lo cree realmente, estar hablando exactamente como hablaban los gauchos de su época y traduciéndolo, digamos, en términos literarios, ese habla. Y eso no deja de ser paradojal, porque en realidad, como nosotros vimos cuando vimos la introducción al estudio de la literatura, todo intento de copiar lo real desde la literatura no constituye otra cosa más que una ficcionalización. Y sobre todo eso pasa cuando se trata de la voz del otro, ¿sí? Hay muchos momentos, muchos autores emblemáticos de la historia que hicieron sus mejores intentos por copiar exactamente cómo habla el otro, lo distinto de uno. Y Echeverría, sin ir más lejos, ¿no es cierto? Cuando lo vimos, como quería copiar naturalistamente, ¿no? La manera en la que hablaban las clases bajas en el matadero. Eso, como les decía en su momento, es casi una imposibilidad ontológica, o sea, filosóficamente es imposible que suceda, ¿sí? Porque la oralidad es intraducible en términos de literatura. No hay forma de que eso suceda, ¿sí? Incluso la propia oralidad. Toda vez que uno
vierte al papel algo que uno piensa que es transparente, en realidad está haciendo una suerte de traducción. No sé si alguna vez alguno de ustedes leyó alguna desgrabación de algo, no sé, las desgrabaciones de las escuchas y demás. Es insoportable porque en realidad la oralidad está plagada de elipsis, ¿no? O sea, cosas que no decimos, está plagada de repeticiones innecesarias, plagada de cosas que son incompatibles con la literatura. A nadie le puede interesar leer la oralidad, ¿sí? Cuando usamos el lenguaje para la escritura, lo modificamos enormemente. A esa dificultad ontológica, filosófica, hay que agregarle el hecho de que Echeverría, de que Hernández estaba queriendo impostar una voz que no era la propia, ¿sí? Ni siquiera estaba queriendo representar su propia habla, el habla de su clase. Estaba queriendo remedar el habla de una clase que él podía conocer más o menos bien, pero no dejaba de ser un otro muy distinto de Hernández. La paradoja que se da en este caso en particular, y que lo vuelve para mí un caso único en la literatura, es que los gauchos no hablaban, por supuesto, como habla Martín Fierro, ¿sí? En 1872. Los que cantaban, el Martín Fierro es un poema pensado para ser cantado, los que cantaban no cantaban de esa manera, no usaban ese vocabulario exactamente, no construían de esa manera las metáforas. La paradoja es que la popularidad de Martín Fierro fue tan grande que si los gauchos no hablaban así antes, después sí hablaron de esa manera. ¿Se entiende? Es el único caso, ¿no? En el que justamente es el habla, la literatura quiere ser fidedigna a lo real, y esa construcción que hace, que por supuesto no es lo real, es una ficción, ¿no? Esa construcción que hace de ese habla cobra tanta relevancia que termina volviéndose lo real, termina poniéndose por sobre lo real y modificándolo. Eso para mí es algo formidable que tiene la obra. La obra tiene muchas cosas interesantes, ustedes lo van a observar. A mí, honestamente, les digo la verdad, cuando era joven no me interesaba en lo más mínimo la gauchesca, porque consideraba que, por otro lado, representaba unos valores que no tenían nada que ver conmigo, ¿sí? Los valores de la cultura rural, machista, o sea, patriarcal y machista, y un montón de otros elementos que me alejaban un montón cuando leí cuando tenía la edad de ustedes, ¿no? Martín Fierro. Es racista el texto. Pero sin embargo creo que hay un montón de cosas que son muy interesantes sobre el texto y que lo vuelven universales y que sí me interpelan como lectora, ¿sí? ¿Qué son esas cosas? ¿A qué les voy a pedir a ustedes que le presten más atención quizás que al racismo y demás? A lo que tiene que ver con al carácter universal del texto. Quiero decir, el texto va a narrar la injusticia que se comete con un tipo, ¿sí? La enorme injusticia que se comete con un tipo y cómo eso transforma su vida de una manera tremenda, ¿sí? Creo que en eso todos podemos sentirnos identificados, ¿sí? A eso es a lo que quería que llegáramos, ¿no? Que los interpelara a ustedes como sujetos. Después, por otro lado, hay otra cosa que también me resulta interesante y que sí me interpela, que tiene que ver con el lenguaje poético. Es una poesía que ustedes van a ver, tiene mucho de orillera, o sea, de lo marginal, y que en cierta medida ha sido permanentemente como remozada, reactualizada, diríamos, hasta el día de hoy, ¿sí? Si ustedes van a encontrar en la retórica de Martín Fierro un montón de cosas que después ven, no sé, en las riñas de gallos entre los chicos que hacen freestyle, ¿sí? Hay un montón de formas de hablar. ¿Por qué? No es que los chicos que hacen freestyle copien a Martín Fierro, algunos quizás sí, sino porque en realidad es el carácter de la poesía oral, que en general está pensada para ser producto de la improvisación. Así que también piensen en eso, en ese carácter de Martín Fierro, que es como un carácter, si se quiere, como más actual del poema. Parece que se los estuviera vendiendo. Créanme que no es mi intención. Yo creo que el poema igual se vende solo. Siempre les digo lo mismo, lo van a leer conmigo, ¿no? O sea, la idea es que ustedes tengan el texto y mientras van viendo el video para poder ir siguiendo.
Yo no soy una gran lectora de gauchesca, como les decía antes, hay algo como formativo en mí que me mantuvo alejada de la gauchesca. Siempre les recomiendo que miren, en YouTube hay un montón de payadores que lo recitan de otra manera. La experiencia es completamente diferente cuando lo lee alguien que lo lee muy bien que cuando lo lee alguien que, como yo, cumple, ¿sí? Yo tenía un profesor, mi profesor de literatura argentina 1 en la facultad, por ejemplo, además de que la recitaba en parte de memoria, por supuesto, porque era muy fanático, pero además lo recitaba de una manera que era totalmente otra experiencia de lectura, completamente diferente, ¿sí? Así que también si quieren háganlo, pero bueno, tienen que leerlo conmigo que simplemente voy diciendo las palabras. Bien, algunas cuestiones entonces sobre de qué tipo de texto, a qué tipo de texto nos estamos enfrentando. Bueno, el Martín Fierro es un poema narrativo. Esto es un poema, está escrito en verso, pero cuenta una historia, ¿sí? Como si fuese un cuento o en este caso una novela. La primera parte, que es la que vamos a leer nosotros, está separada en 13 cantos. Se llaman cantos, que son como una especie de capítulos. Se llaman cantos como se llamaban también los cantos, los capítulos de los poemas épicos clásicos, como la Ilíada, la Odisea o la Eneida, ¿sí? En su enorme mayoría, estos 13 cantos están escritos en un tipo de verso concreto, ¿sí? En un tipo de estrofa concreta, muy especial. Voy a necesitar para esto que repasen ustedes algunos conceptos que tienen seguramente de versificación en poesía. ¿Cómo es esta estrofa, estrofa, ¿no? Como un párrafo del poema? Tiene un nombre, es tan singular, tan constante durante la obra y tan singular respecto de otras obras que tiene un nombre específico. Se llama Sextina Hernandiana, ¿sí? Sextina, porque tiene seis, ahí vamos, 6 versos, o sea, 6 renglones, digamos, y Hernandiana porque es la propia de José Hernández. O sea, hay que ser muy grosso para que le pongan tu nombre a un tipo de estrofa, ¿no? Las estrofas, entonces, ¿qué es la sextina hernandiana? Es la estrofa de 6 versos, primera característica. Segunda característica, esos versos van a ser octosílabos, o sea, todos van a tener 8 sílabas, ¿sí? Cada uno de esos versos. Van a tener todos la misma rima, una rima consonante, o sea, la rima que de la última parte de la palabra se repite todo, la parte vocales y consonantes, que tiene esta forma. Tranquis que después lo ejemplifico, para que lo vean. Tiene la forma verso libre, el primer verso. El segundo verso es A, rima con el tercero. Los dos son, entonces decimos libre, A, A. El cuarto verso rima con el quinto, B, B. Y el sexto y último verso rima con el segundo y el tercero, ¿sí? Entonces la rima de Martín Fierro es una rima de la sextina hernandiana, es una rima consonante de esta forma: verso libre, A, B, B, A, ¿sí? Tranquis, no se impacienten, van a ver que ahora lo van a ver en un ejemplo. Y siempre acá viene la pregunta, ¿pero todo el libro es así? Sí, todo el libro es así, ¿sí? Salvo un canto y medio, el resto está todo escrito igual. Los críticos también observan que esta sextina tiene además una organización como en términos de contenido. Los 2 primeros versos, dicen los críticos, plantean el tema del que se trata la estrofa. Los 2 del medio desarrollan ese tema. Y los últimos 2 versos son lo que se llama el refrán, ¿sí? La catching phrase, la frase memorable, que en general es como una especie de cierre, pero tiene ese objeto. Buena parte del refranero que quedó de Martín Fierro, frases que ustedes están seguramente acostumbrados a haber escuchado, de padres, abuelos, etc., son estos 2 últimos versos, ¿sí? Para que no quede todo tan en el aire, les preparé un ejemplo. El ejemplo es el primer verso de Martín Fierro. El primer verso dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela es la guitarra, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Eso dice el primer verso. Ya sé que no se ve una goma, después voy a sacar una foto y se los voy a subir al Classroom, ¿sí? Ahí tienen el verso. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Fíjense que extraordinaria está escrito con S y no con X, ¿no?
Como la ave, y en vez de decir el ave, dice la ave. Como la ave solitaria con el cantar se consuela. Eso no lo hace por burro, Hernández, o porque en ese momento, como podía llegar a pasar, todavía no estuviese claro con qué se escribía, con que no estuviese clara la norma, sino que Hernández lo hace a propósito. Dice, yo voy a copiar cómo habla el gaucho y voy a copiar incluso, lo va a decir después en el prólogo cuando lo leamos, voy a copiar incluso los defectos de su habla, ¿sí? Un defecto podría ser este, ¿no? En vez de extraordinaria, extraordinaria, o en vez de el ave, la ave. Si se fijan bien, entonces, pensando en la versificación, recuerden ustedes que cuando nosotros versificamos los poemas, esto lo deben haber visto en la primaria y después en la secundaria, cuando nosotros versificamos el verso, lo dividimos en sílabas, seguimos la oralidad del verso, ¿sí? No la escritura. Quiero decir, si hay una palabra que termina en vocal y la que le sigue es también vocal, ¿qué dice la norma? Bueno, termina una sílaba y empieza la otra con la siguiente palabra. Bueno, pero en la oralidad no es así. Yo no digo, aquí me pongo a cantar. Digo, aquí me pongo a cantar. Uno eso, ¿no? Entonces, como la versificación respeta el oído y no la gráfica de la palabra, eso va a contar como una sola sílaba. ¿Sí? Si se fijan, acá tienen el verso separado. Aquí me pongo a cantar. ¿Ven ahí? Está esto, la liga entre una palabra y la otra. Entonces, perfecto. Tenemos el primer verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿No me dijo que era octosílabo? Arrancamos mal. O sea, me dijo que era octosílabo y la primera ya no se cumple. Bien, los versos son octosílabos, exactamente. Pero así, quizás ustedes se acuerden de esto. ¿Qué tipo de palabra? Ay, ¿cómo no les puedo preguntar? Eso me resulta frustrante. Cantar es una palabra aguda, ¿sí? Las palabras agudas, cuando terminaba el verso con una palabra aguda, dice la norma que es como que queda sonando, ¿no? Entonces, a la cantidad de sílabas que sean, se le agrega una. 7 más 1, 8, ¿sí? Con las graves, que son la mayoría de las palabras en español, queda exactamente en la cantidad de sílabas que tiene, y si fuera el final alguna esdrújula, alguna hay en el libro, ahora no tengo registro, pero alguna hay. Si la última palabra fuese esdrújula, se le descuenta una, ¿sí? Eso no es exclusivo para Martín Fierro, eso funciona para toda la poesía, desde Homero en el siglo XI a.C. hasta hoy, ¿sí? Porque, insisto, en realidad, lo único que estamos haciendo es poner por normativizar algo que en realidad sigue la escucha. Seguimos con el siguiente. Al compás de la vihuela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este era bien simple, no tiene ninguna rareza. ¿Ves que yo no digo que el hombre que lo desvela, ¿no? Digo que el hombre, entonces, como tal, está unido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una pena extraordinaria, y también ahí está unida pena y extraordinaria, 8. Como la ave solitaria, ahí tienen de vuelta, la ave unido, con el cantar se desvela. Los dos son de 8 al final, ¿sí? Observen la rima. El primer verso no rima con nadie, cantar. El segundo verso, vihuela, rima con desvela, por eso son A y A. El cuarto verso, extraordinaria, tiene rima consonante junto con solitaria, B, B. Y el último verso, consuela, ¿con quién rima? Con el segundo y el tercero, por eso vuelve a ser A. Libre, A, B, B, A. ¿Sí? Y por último, el tema. Digo para que vean que todas las características que le dije de la sextina hernandiana se confirman en esta primera estrofa. Los dos primeros versos plantean el tema. ¿Cuál va a ser el tema? El de un tipo que se va a poner a cantar junto con la guitarra. ¿Por qué se va a poner a cantar? Lo explica, lo desarrolla en los dos siguientes. Que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria. Como la ave solitaria con el cantar se consuela, es el refrán, ¿sí? El cierre, por un lado, y aquello que tiene como el carácter más duradero del texto, ¿sí? Bien.
Eso entonces sobre la forma en la que está organizado el texto. Son 13 cantos, 13 capítulos. Mi idea para hoy era leer con ustedes, no empezar la obra, pero sí leer con ustedes el prólogo. El prólogo me parece que en la versión que yo les conseguí no está, así que cualquier cosa lo escuchan. Para el resto les pido que sigan la lectura, ¿sí? Como digo siempre, sigan la lectura. Es muy probable que en la casa de ustedes haya algún Martín Fierro, búsquenlo. Y si no lo hay, vieron que yo subí el texto al Classroom, ¿sí? El prólogo, que lo escribe el propio José Hernández, tiene la forma de una carta a su editor. Era muy común en esa época esa forma de prólogo, ¿sí? Querido amigo, al fin me he decidido a que mi pobre Martín Fierro, que me ha ayudado algunos momentos a alejar el fastidio de la vida de hotel, salga a conocer el mundo, y allá va, acogido al amparo de su nombre. No le niegue su protección usted que conoce bien todos los abusos y todas las desgracias de que es víctima esa clase desheredada de nuestro país. Ya acá plantea el gran tema, ¿no? Yo rescato a este personaje porque ha sido víctima de abusos sistemáticamente. Es un pobre gaucho, con todas las imperfecciones de forma que el arte tiene todavía entre ellos, y con toda la falta de enlace en sus ideas, en las que no existe siempre una sucesión lógica, descubriéndose frecuentemente entre ellas apenas una relación oculta y remota. Me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gauchos, concentrando el modo de ser, de sentir, de pensar y de expresarse que les es peculiar, dotándolo de todos los juegos de su imaginación, inmoderados hasta el crimen. La imputación siempre sobre los gauchos que eran delincuentes, ¿sí? La imputación que justificaba a Sarmiento para sus políticas, y con todos los impulsos y arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido y suavizado. Observen acá dos cosas. Voy a interrumpir un montón la lectura, les pido perdón, es un vicio, pero la idea es que vayamos de esta manera entendiendo algunas cosas juntos, ¿no? Fíjense, dos cosas acá interesantes. La primera cuestión que plantea. Dice, voy a tratar de personificar, dice, ¿sí? En definitiva, voy a tratar de representar lo más fielmente posible, lo va a repetir varias veces en este prólogo, ¿sí? Este tipo que existe en la realidad. Quiero decir, Martín Fierro va a ser un gaucho singular, pero lo que nos quiere decir Hernández es que es la representación de todos los gauchos. ¿Sí? Y acá viene el carácter interesante, porque si fuese un tipo al que le pasa esta tragedia, no va a tener sentido la denuncia. Lo importante sobre Fierro es que es el tipo al que representa lo que le pasa a todos los gauchos. ¿Sí? Lo segundo que les quería señalar en el texto, fíjense al final lo que dice, ¿no? Hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido y suavizado. ¿Cuál es ¿quién es responsable de esta barbarie de los gauchos que a veces pueden volverse delincuentes? Como dice acá Hernández. ¿Quién es para Hernández el responsable? El responsable es que no ha tenido la educación suficiente. ¿Por qué señalo esto? Porque esto también es muy propio esto es una característica muy propia del romanticismo, ¿sí? Pensar que el problema, todos somos naturalmente buenos, ¿sí? Pero que es la falta de educación o el maltrato al que nos someten el que nos termina volviendo sujetos malos. Es lo que le pasa a ustedes el año pasado, no lo leyeron porque justo lo sacamos del programa, pero es lo que le pasa al gran libro emblemático del romanticismo inglés, que es Frankenstein, ¿no? A la criatura en Frankenstein en realidad la criatura es un tipo extraordinario, es un tipo excelso, tiene una cultura genial. Sin embargo, el odio sistemático y el rechazo al que es sometido primero por su creador, por el doctor Frankenstein, y después por el resto de la sociedad, todas las veces en las que se quiso contactar con la sociedad, lo termina convirtiendo en un ser abominable, ¿sí? En un ser abyecto. Es un poco la hipótesis del romanticismo. Y como ustedes van a ver, es un poco la hipótesis que hay atrás de Martín Fierro. El problema es la falta de educación, el problema es el maltrato. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir Hernández, lo que le quiere decir a Sarmiento. Para Sarmiento el gaucho no merecía contemplación, el gaucho debía ser exterminado. No hay que ahorrar en sangre de gaucho, dice en un momento en Facundo, ¿no? Como hay que matarlos a todos. ¿Por qué no hay que ahorrar en sangre de gaucho? Porque no es un tipo reconvertible a la sociedad para Sarmiento, ¿sí? Es naturalmente, determinadamente, un salvaje, un bárbaro, ¿sí? Y como tal, por supuesto, un federal, ¿no? Para Sarmiento. ¿Se entiende lo que quiero decir?
No sé para qué les pregunto si no me pueden contestar. He aquí una de las paradojas de la cuarentena. Cuantos conozcan con propiedad el original, sigo en el texto, podrán juzgar si hay o no semejanza en la copia. O sea, cuando los que conozcan de verdad a los gauchos van a poder juzgar que lo bien que me acerqué a ellos. Quizá la empresa habría sido para mí más fácil y de mejor éxito si solo me hubiera propuesto hacer reír a costa de su ignorancia, como se haya autorizado por el uso en este género de composiciones. Y acá también viene una patada para el resto de los escritores de la época. Quiero decir, la figura del gaucho era sobre todo tomada a modo de risa. Hasta, si se fijan, hasta comienzos del siglo XX, las obras de teatro, por ejemplo, del siglo XX, la más importante, que es una que se llama Jettatore. En Jettatore es el personaje cómico del que todos se ríen, el gaucho. ¿Por qué? Porque es un ignorante, por bruto. Se ríen, ¿sí? Se ríen de su ignorancia. Entonces dice, para mí hubiese sido muy fácil hacer como hace el resto y divertir a los otros a costa de la ignorancia, ¿sí? De los gauchos. Pero mi objeto ha sido dibujar a grandes rasgos, aunque fielmente, sus costumbres, sus trabajos, sus hábitos de vida, su índole, sus vicios y sus virtudes. Fíjense, y acá viene otra cosa interesante del prólogo. Dice, yo lo voy a tratar de representar en todo lo bueno y también en todo lo malo que tiene, ¿sí? Es la intención de... otra vez quieren ser naturalistas, ¿no? Estos escritores del siglo XIX. Quieren representar a la realidad. Dice, no voy a querer hacer acá un panegírico, o sea, una exaltación de la figura del gaucho. Voy a tratar de ponerlo con todas sus luces y con todas sus sombras. Ese conjunto que constituye el cuadro de su fisonomía moral, los accidentes de su existencia llena de peligros, de inquietudes, de inseguridad, de aventuras y de agitaciones constantes. Y he deseado todo esto, empeñándome en imitar el estilo abundante en metáforas que el gaucho usa sin conocer y sin valorar, y su empleo constante de comparaciones tan extrañas como frecuentes. Y quise hacer todo esto sobre el gaucho imitando cómo hablan, exactamente como hablan, ¿no? Eso cree Hernández que está haciendo, ya sabemos, no es así, insisto, en copiar sus reflexiones con el sello de la originalidad que las distingue y el tinte sombrío de que jamás carecen, revelándose en ellas esa especie de filosofía propia que sin estudiar aprende en la misma naturaleza. En respetar la superstición y sus preocupaciones, nacidas y fomentadas por su misma ignorancia. Otra vez, ¿no? Dice, el problema es que son ignorantes, tienen todas esas supersticiones y demás, porque no han tenido estudio. En dibujar el orden de sus impresiones y de sus afectos, que él encubre y disimula estudiosamente, sus desencantos producidos por su misma condición social y esa indolencia que le es habitual hasta llegar a constituir una de las condiciones de su espíritu. En retratar, en fin, lo más fielmente que me fuera posible, con todas sus especialidades propias, ese tipo original de nuestras pampas, tan poco conocido como que es difícil estudiarlo, tan erróneamente juzgado muchas veces, y que al paso que avanzan las conquistas de la civilización va perdiéndose casi por completo. Quienes las conquistas de la civilización, aparte usa la palabra sarmientina por excelencia, ¿no? Civilización. Se refiere a eso, ¿no? Al paso que avanzan las políticas de exterminio de Sarmiento, va a desaparecer el gaucho, ¿no? Entonces dice, también lo hago en pos de eso. Sin duda que todo esto ha sido demasiado desear para tan pocas páginas, pero no se me puede hacer un cargo por el deseo, sino por no haberlo conseguido. Una palabra más destinada a disculpar sus defectos. Páselos usted por alto porque quizá no lo sean todos los que a primera vista pueden parecerlo, pues no pocos se encuentran allí como copia o imitación de los que lo son realmente. Ahí va lo de extraordinaria, ¿sí? Dice, esos no son defectos, no son errores del texto. El texto lo que hace, busca representar la forma en la que hablan estos sujetos. Busca ser naturalista, otra vez. Y como tal, copia también sus errores, ¿sí? Por lo demás, espero, mi amigo, que usted lo juzgará con benignidad, aunque sea porque Martín Fierro no va de la ciudad a referir a sus compañeros lo que ha visto y admirado un 25 de mayo, u otra función semejante, referencias algunas de las cuales, como el Fausto y varias otras, son de mucho mérito realmente. El Fausto es una de estas obras que chicanea, ¿no?, a la figura del gaucho, es a la que se refiere él. Es el Fausto de un autor que se llama Estanislao del Campo. Y en cierta medida también es como una especie de comedia, ¿no? Se centra en un gaucho ignorante. Son de mucho mérito, ciertamente, dice, sino que cuenta sus trabajos, sus desgracias, los azares de su vida de gaucho, y usted no desconoce que el asunto es más difícil de lo que muchos se imaginarán.
Y con lo dicho, basta para preámbulo, pues ni Martín Fierro exige más, ni usted gusta mucho de ellos, ni son de la predilección del público, ni se avienen con el carácter de su verdadero amigo, José Hernández. Con esto termina el prólogo de Martín Fierro, el prólogo que escribe el propio Hernández al respecto del texto, y que condensa, como ven ustedes, varias de las cuestiones que nosotros habíamos pensado, habíamos hablado en esta introducción, ¿no? Y cuando digo nosotros, digo claramente yo y mis otros yo, porque ustedes no han dicho ni una palabra. Bien, eso entonces sobre la introducción. Nosotros la semana que viene vamos a estar entonces trabajando con la lectura directamente. Vamos a ir haciendo de esta manera. Si yo les tiraba para leer solos el Martín Fierro, es como tirarlos a una horda de perros hambrientos. No iban a entender nada de lo que pasaba ahí, ¿sí? Me pareció que de esta manera era más entretenido para ustedes, más llevadero, ¿sí? Si me tienen confianza y me tienen fe y me tienen sobre todo paciencia, van a ver que el texto puede llegar a ser atrapante, ¿sí? Sobre todo por esto, ¿no? Por el carácter de denuncia y por el universal al que alude. Esta idea del tipo que es sistemáticamente maltratado por el Estado, ¿no? Y eso al día de hoy sigue igual de vigente. Bien, dicho esto, nos vemos, como les decía hoy más temprano, hace 46 segundos exactamente, 46 minutos exactamente, me pueden escribir lo que sientan, lo que les parezca, siéntanse en confianza para hacerlo. Yo, en la medida de mis posibilidades, trataré de resolver lo que esté a mi alcance, ¿sí? Siempre digamos, con lo que pueden contar seguro es con mi buena voluntad. Después haré lo que pueda en función de eso, pero la voluntad la tengo. Así que bueno, las dejo, espero que estén muy bien y que se cuiden, ¿sí? Estamos en un momento particularmente peliagudo, así que yo sé que ya es hartante la situación en la que estamos, pero piensen que en la historia de nuestra vida esto va a ser apenas una mota de polvo, ¿sí? Nos vemos, que estén muy bien.